Hola a todos y bienvenido otra vez a otro podcast de esto de trabajo social terapéutico o la dimensión terapéutica del trabajo social. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando lo vean. Mónica, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias, Gabriel, por invitarme a tu podcast y bueno, con muchas ganas de compartir contigo y con todas las personas que nos estén escuchando en este momento. Pues sí, la verdad que para mí también es un placer porque cada vez que os invito, oye, ¿os queréis venir a pasar a hablar sobre el trabajo social y su dimensión terapéutica? Siempre decís que sí, siempre hay algún problemilla hasta que cuadramos, pero siempre terminamos haciendo una entrevista y eso yo creo que es bueno, ¿no? Bueno, decir de Mónica, que es diplomada en trabajo social, también licenciada en sociología y experta universitaria en trabajo social clínico, ¿vale? Que eso es bastante interesante porque poco a poco son muchos más los que se están sacando el experto. Además, es especialista universitaria en terapia breve sistémica, que es por lo que estamos aquí hoy para hablar. Bueno, decir que es de Barcelona. Ella dice de la periferia. No sé cuánto de la periferia es, pero bueno, luego si da, no, nos hablamos, ¿no? Y vamos viendo. Y luego dice que es introvertida y altamente sensible. No sé si saldrá un poquito de conversación de ello, ¿vale? Y sobre todo, que a mí me ha gustado muchísimo, es que cree en las personas y en la humildad. Me gusta porque yo soy y ya te hablo a ti directamente, Mónica, yo soy de aquella época de Guillermo Sumo y como todos los hombres son buenos, o algo así era el programa ese que tenía, ¿no? No sé si te acordarás del... Así es, sí, bueno, además creo que tú y yo somos más o menos de una quinta similar, ¿no? De una generación que tenemos, pues bueno, esos recuerdos aún, sí, sí. Sí, sí, yo soy de los que dicen que el hombre es bueno y la sociedad le corrompe y no al revés, como decía Job, que el hombre es malo y gracias a la sociedad pues se normaliza. Bueno, creo, y ya para entrar en materia, para mí creo que las personas humanas tenemos un absoluto potencial de todo, ¿no? Y tenemos diferentes partes que son las que nos componen. Entonces es importante dónde enfocamos la mirada, ¿no? En qué parte. Y entender eso, que tenemos potencial para hacer grandes cosas y para hacer cosas, pues bueno, que quizás no están tan en coherencia con eso, ¿no? Y de eso va mucho también nuestro trabajo, nuestra intervención. Bastante. Bueno, empezamos. Pregunta la más difícil de todas. ¿Qué es para ti el trabajo social? Sí. Bueno, pregunta para empezar interesante. Para mí el trabajo social, más allá de academicismos, es una profesión de ayuda. Para mí esta es la esencia, ¿no? El poder acompañar a personas, a familias, a grupos, a comunidades para que puedan llevar a cabo un proceso de transformación y de cambio para pasar de una situación de malestar a mayores cuotas de bienestar. Entonces, es verdad que aparte del trabajo social hay muchas otras disciplinas, otras profesiones que también son profesiones de ayuda o que se basan en la relación, y lo que nos diferencia a los y las trabajadoras sociales de otras disciplinas es nuestro objeto disciplinar, que esto, si me permites, quiero insistir aquí, creo que es importante porque muchas veces nos confundimos o no lo tenemos claro. Los trabajadores sociales nos ocupamos de las personas en relación a su entorno. Sí que tenemos en cuenta los factores contextuales, sociales, pero nos ocupamos de las personas y utilizamos el entorno a favor del proceso de cambio, de acompañamiento, pero trabajamos con personas, no con recursos. Los recursos siempre los utilizamos a favor de ese proceso. Muy interesante. ¿Crees que el trabajo social es terapéutico? Para mí, el trabajo social, en esencia, es terapéutico, es algo inherente. Si no estamos hablando de otra cosa. O sea, para mí el trabajo social, como lo entiendo, debe enfocarse en la intervención psicosocial. Si el enfoque que utilizamos, que se puede utilizar, es más un enfoque prestacional, ¿no? de ayudas, estamos hablando más de un enfoque asistencialista, pero creo que es algo que afortunadamente hemos trascendido, o al menos queremos trascender, y nos queremos enfocar sobre todo en poder ofrecer un proceso de acompañamiento para que las personas no solamente
tengan atendidas unas necesidades urgentes, básicas, que también es necesario, no lo niego, pero creo que hemos trascendido eso para poder acompañar a las personas en esas situaciones de adversidad, de dificultad, para que puedan hacer estos procesos de cambio. Entonces, para mí el trabajo social, como te digo, o sea, de manera inherente tiene una dimensión terapéutica, no puede no tenerla. Si haces atención directa y haces acompañamiento, otra cosa es que, por ejemplo, te dediques, pues no sé, a dirección, a crear proyectos. Perfecto, que esto también forma parte del trabajo social. Pero lo que es la atención directa es, pues ya digo, para mí, no lo entiendo de otra manera, bueno, tiene una dimensión terapéutica inherente. Yo me quedo con que cuando viene la gente de prácticas, que viene de la universidad, que imagino que yo tendría la misma visión en su momento, ¿no? De ese trabajo social mucho más desde los servicios sociales, donde por desgracia nos convertimos en los médicos que recetamos, ¿no? Desde lo social, ¿no? Y cómo intentar explicarle que el trabajo social es otra cosa, que es mucho más amplio, ¿no? Y que yo creo que lo ha definido bien. El trabajo en sí, per se, es este, ¿no? Quitando que pueda haber otros lugares donde se ejerza el trabajo social que son mucho más directivos, mucho más a lo que vas, ¿no? A una prestación económica o lo que sea. Pero aún así siempre hay espacio. O sea, te lo digo desde mi experiencia, yo he trabajado en servicios sociales. Sigue habiendo espacios para conversaciones, para miradas, para cómo, o sea, tú te puedes posicionar como profesional de muchas maneras. No digo que no sea fácil, es retador, es desafiante, pero es posible, ¿no? Y creo que también algo importante que has dicho es que empecemos a definirnos por el valor que aportamos, no por lo que hacemos, ¿no? Igual que un médico no solamente es el que receta, ¿no? Como decías, las pastillas, igual nosotros no solamente gestionamos recursos, ¿no? Si nos definimos por lo que hacemos, porque a veces nos cuesta, ¿no? Un poco que las personas puedan comprender cuál es nuestra profesión porque aún es muy desconocida. Si nos limitamos a eso, pues obviamente también va a ser una comprensión limitada y creo que tenemos que enfocarnos más no solo a lo que hacemos, sino cuál es el beneficio que aportamos a las personas y a la sociedad, en definitiva. Que bastante. ¿Cómo definirías y cómo ves tú la acción terapéutica dentro del trabajo social? O sea, ¿qué es la terapia social o la socioterapia? A ver, espero haber entendido bien Sí, la pregunta, no, si no me reformo. Sí. repito si quieres, ¿no? O sea, ¿cómo definirías esa acción terapéutica que hacemos desde el trabajo social, ¿no? Sé que muchas veces desde el clínico se utiliza mucho más la palabra psicoterapia directamente, pero sí que es verdad que dependiendo de dónde la estés haciendo, desde la vertiente del trabajo social, tiene una forma diferente. Entonces, ¿cómo defines tú esa acción, ¿no? ¿Cómo la puedes expresar? Sí, te diría, si he entendido bien, que es lo que entendemos también por intervención psicosocial, que es ese acompañamiento para generar una transformación y un cambio en las personas. Entonces, forma parte de, como te decía antes, de la intervención directa. Luego, también podemos hablar de trabajo social clínico, pero la dimensión terapéutica, la acción terapéutica, está en la propia intervención desde ese enfoque. Sí, sí, eso era más o menos. ¿Del trabajo social se puede hacer terapia social según salimos de la universidad? Bien, voy a dar mi opinión, que es mi opinión, quiero decir, no tiene por qué ser la verdad, habrá otras personas que quizás tengan otras opiniones, sí, pero yo te digo la mía. Sí. Creo que, y esto a veces pongo este ejemplo, ¿no? O sea, de la misma manera que una de las funciones de un trabajador, una trabajadora social es la mediación, ¿no? O sea, tenemos funciones mediadoras, igual que tenemos funciones terapéuticas educativas, tenemos funciones mediadoras. Cuando acabamos la carrera no somos mediadores, no lo somos, ¿no? Es una función propia de nuestra disciplina, pero eso no nos convierte en mediadores. De la misma manera que te puede interesar muchísimo la mediación, puedes hacer un curso de profundización de unas horitas y sigues sin ser mediador o mediadora. Con la clínica, para mí, sucede lo mismo. Es decir, porque una cosa es
que legalmente podamos hacer algo y otra cosa es que tengamos las competencias necesarias para hacerlo. Entonces, es verdad que a nivel legal podemos, sí, forma parte de nuestras funciones, pero sí que creo que la terapia al final es algo muy especializado que requiere de una formación de posgrado y, de hecho, los diferentes estándares, ¿sí?, a nivel mundial también así lo indican, ¿no? Aunque en España aún no esté legislado, pero sí que lo que marcan es que un trabajador o trabajadora social que se quiera especializar en clínica debería tener formación universitaria o si no universitaria, pero de posgrado extensa, y también realizar práctica supervisada. Esto como mínimo. Y es algo que comparto. No, lo que quería decir es que, igual que tu opinión, que es casi como la de todas las compañeras y compañeros que han pasado por aquí, es la de todos y es la que va conformando. Al final, o sea, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, vamos dando nuestra opinión y vamos, como se dice, construyendo, por medio de la palabra, todo lo... Yo comparto lo que tú estás diciendo. No tiene que ser un máster en clínica, porque puede ser cualquier otra circunstancia que se ha formado. Y yo que me formé con supervisión, sin darme cuenta, que yo encima me formé sin darme cuenta, yo me apunté a un curso sin saber dónde iba y al final tuve a un profesional psicólogo humanista acompañándome en el proceso con entrevistas, con terapias de grupo, en la cual nosotros éramos los terapeutas y él nos iba supervisando y nos iba ayudando, y la verdad que eso sin darme cuenta me fui formando y bueno, es la opinión yo creo que tenemos todos y todas sobre la parte esta de salir y poder hacerlo. ¿Cuándo fue cuando te empezaste a interesar por la terapia dentro del trabajo social? Bueno, te diría que incluso antes de empezar la carrera de trabajo social. De hecho, y quizás esto también le ha pasado a otros compañeros y compañeras, recuerdo que en el momento también de tener que decidir, barajaba diferentes posibilidades, pero no sabía muy bien si hacer psicología o estudiar trabajo social. Y finalmente me decidí por trabajo social porque para mí era importante poder realizar este acompañamiento con carácter terapéutico, pero que estuviera al servicio de la justicia social. Para mí era muy importante esto, ¿no? El pensar que mi labor podría tener un impacto positivo, pues, para intentar que el mundo fuera un poquito mejor, ¿no? Y al final dije, pues, trabajo social. Durante toda la carrera mantuve esa idea. ¿Qué es lo que pasó? Que luego tuve periodos de crisis. ¿Cuándo tuve esos periodos de crisis? Pues al final, cuando acabé la formación, la carrera, y entonces me encontré, por una parte, que a mí durante la formación me habían hablado mucho de escucha activa, no sé a ti, bueno, y no sé muy bien ahora, pero en su época creo que más o menos sigue siendo, por lo que a mí me comentan muchas personas, similar, ¿no? Entonces, al empezar a ejercer, vi que la escucha activa era necesaria, pero no era suficiente, que necesitaba más herramientas, necesitaba competencias clínicas para poder acompañar a esas personas, porque con la escucha activa sí, pero bueno, era insuficiente. Entonces, me encontré con esta situación y luego, por otra parte, también que desde los organismos y las instituciones que contrataban a trabajadoras sociales, ¿cuál era el encargo que se nos hacía? El encargo era, pues, más este tipo de trabajo social del que hablamos, ¿no? De gestión de recursos, más prestacional, y todo este acompañamiento terapéutico no tenía mucha cabida. Entonces ahí me encontré ante esta situación que para mí fue muy desafiante porque seguía creyendo en este trabajo social terapéutico. No tenía herramientas, por otra parte tampoco desde las instituciones no se incentivaba a un desarrollo profesional en ese sentido, y bueno, tuve momentos realmente de crisis. Aún así busqué formaciones que luego, si quieres, ya te puedo ir comentando, ¿no? Pero digamos que para mí siempre el trabajo social lo entendí, lo consideré de esta manera, pero luego a lo largo de mi trayectoria profesional, recibiendo según qué mensajes, ¿no? Los discursos dominantes dentro de las instituciones, de los sistemas, incluso dentro de otras disciplinas, hicieron que en muchos momentos incluso dudara de esto.
pero afortunadamente siempre aparecía, pues bueno, alguna formación, conversaciones con otros compañeros y compañeras que me hacían volver a reconectar con esto y a continuar hacia adelante. ¿Cómo empezaste a formarte para ser terapeuta social? ¿Qué formación específica tienes? Bien. Mi curiosidad, mi búsqueda también de formación para ampliar competencias clínicas, tener más herramientas, empezó poco después de terminar la carrera, al empezar al ejercer. ¿Por qué? Porque me encontré que con la escucha activa no tenía suficiente, ¿no? Durante la formación, durante la carrera, a mí me habían hablado mucho de escucha activa y yo salí, pues bueno, muy motivada, con muchas ganas, y cuando tenía delante a las personas no sabía qué hacer, Gabriel, no sabía qué hacer. Gestionar recursos sí, porque eso se podía aprender, pero poder acompañar esos procesos de cambio me quedaba coja. Entonces ahí fue cuando vi la necesidad de formarme. ¿En qué me empecé a formar? Pues en aquello que pude, porque también, ¿qué me encontré? Me encontré con barreras, me encontré con muchas formaciones a las que no podía acceder por ser trabajadora social. Entonces me formé, creo que como muchas compañeras, en todo lo que pude, o sea, coaching, PNL, constelaciones familiares, empecé a hacer Gestalt, que no terminé, arteterapia, o sea, formación donde pudiera adquirir más herramientas, allí que iba, ¿no? Terapias complementarias, bueno, 1000 cursos y 1000 formaciones. Sí que para mí un punto de inflexión fue el poderme formar a nivel universitario, en un posgrado, en terapia sistémica breve, que por si no alguien no lo sabe, imagino que muchos y muchas que nos escuchan aquí sí, pero es como el término paraguas que aglutina muchos modelos que fueron creados y desarrollados por trabajadores sociales, como es la terapia narrativa, la centrada en soluciones, la breve estratégica, el enfoque sistémico. Y eso para mí me dio más seguridad profesional a la hora de poderme identificar como terapeuta, porque tenía un título universitario que decía que, porque las otras formaciones sí había aprendido mucho, pero no tenía ese respaldo, ¿no? Que además, curiosamente, aquí hago un pequeño inciso, en esta formación, que era formación que, como digo, enseñaban modelos que fueron creados y desarrollados por trabajadores sociales, la única trabajadora social de esta formación fui yo. Todo eran psicólogos, psicólogas, que, ok, todo bien, pero bueno, es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó cuando finalicé esa formación? Pues que, muy honestamente, sentía a nivel de identidad profesional que era trabajadora social y terapeuta, pero como dos partes fragmentadas. Luego me formé en el especialista en trabajo social clínico, en el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, y ahí sí pude ya sentir que esas dos partes, esas dos identidades, ¿no?, que funcionaban por separado, realmente se integraban en una sola identidad, que era la de trabajadora social clínica, ¿no?, que era trabajadora social y ponía la terapia al servicio de, ¿no?, pero estaba todo integrado. Y ahí también fue otro momento importante para mí, porque desde entonces siento que puedo ejercer con una identidad profesional sólida, con mayor seguridad. Y bueno, y ahora me estoy formando, porque ya sabes que esto no termina nunca, afortunadamente, en trauma. Me apasiona. Yo contarte una anécdota sobre la chica que vino de práctica el año pasado, la alumna de prácticas. Cuando fuimos a hacer una entrevista, vino la persona que venía a la entrevista, terminó la entrevista y según se da, me da media vuelta y me dice: ¿cómo me puedo formar en lo que acabas de hacer tú? Le pregunta: ¿qué has hecho? Y dice: has hecho terapia desde trabajo social, quiero aprender. O sea, de cuál es la visión que da la universidad, por lo que decías tú ahora de cómo te has ido formando, ¿no? Iba a preguntarte ahora, la siguiente pregunta sería sobre qué escuela te has formado, qué metodología utilizas. Creo que has dicho la sistémica como especialista, pero bueno, no sé si tienes alguna escuela concreta que te gusta o que utilizas más diariamente, qué metodología utilizas.
Bueno, la formación y los modelos que sustentan mi práctica son estos que te he comentado, ¿no? Desde la sistémica breve, también informada por el trauma. Pero yo siempre digo, y esto mis alumnos y alumnas del máster están cansados de escucharme porque siempre repito que los procesos, o sea, los métodos están al servicio de las personas. No podemos hacer encajar las personas en unos métodos en concreto. Trabajamos con personas, no con muebles del IKEA, ¿no? Que es un ABC, tenemos las instrucciones y todo tiene que encajar perfectamente. No, o sea, creo que es importante que contemos con unas herramientas sólidas, pero fíjate que para mí lo que es más importante es el vínculo terapéutico y poder crear unas condiciones que permitan que el terapeuta pueda estar en presencia y que la persona se pueda sentir segura en ese vínculo. Para mí eso es lo más primordial, más que los métodos, que los modelos, que son necesarios, pero como digo, siempre al servicio de ese proceso, de esa relación. Hablando de tu experiencia actual, ¿tienes montado un gabinete o trabajas en algún otro proyecto? ¿Cómo desarrollas tu día a día? Bien, bueno, me desempeño en diferentes roles, en diferentes trabajos. Si quieres te cuento un poquito. Por una parte, trabajo por cuenta ajena en el ámbito de la salud, en una asociación de pacientes, donde el rol que ocupo es el de gestora clínica de casos, con un enfoque centrado en la activación, en el empoderamiento del paciente. Que esto, por si alguien no lo conoce mucho, la gestión clínica de casos vendría a ser, explicado así muy básicamente, una combinación de lo que es la gestión de casos de trabajo social con la práctica clínica, con el acompañamiento terapéutico a la persona. Esto por una parte. Luego, por otra, tengo mi consulta privada, donde ofrezco servicios de terapia, de supervisión y también de formación para trabajadoras sociales. Luego, además, también hago docencia, colaboro con el Instituto Español de Trabajo Social Clínico, soy docente / tutora / supervisora de los alumnos y las alumnas del máster y además, por si no fuera poco... Un saludo a todos los que nos quieran ver y nos dejen un mensaje como que son tus alumnos. Bueno, pues un saludo a ellos que me están viendo. La verdad, siempre digo, pero lo digo de corazón, es de las cosas que más orgullosa me siento, realmente el poderlos acompañar a grandes profesionales, porque todos lo son, es algo que me llena de satisfacción, es súper gratificante y con muchas ganas de que empiecen a salir ya al mundo porque la sociedad realmente les necesita. La sociedad, las personas necesitan a trabajadores sociales clínicos, somos súper necesarios. Y aparte, pues lo que te decía Gabriel, de todo esto también formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Trabajo Social Clínico. Que se constituyó, si no recuerdo mal, hace 1 año y medio más o menos. Sí, más o menos, hace 1 añito, sí. Bueno, si alguno o alguna quiere saber más, que pregunte o busque a Mónica por las redes sociales y pregunta sobre la asociación. ¿Qué casos son sobre los que sueles trabajar de forma más asidua? O sea, los casos que más entran en el gabinete privado. Vale. Son compañeros y compañeras, trabajadores sociales, y te diría que, aunque la casuística es diferente, el denominador común sería como una sensación muchas veces de incapacidad, de no poder hacer frente o no ser capaces para lidiar con las situaciones que se dan en el ámbito laboral, en el ámbito personal, el sentir que son insuficientes, ¿no? En el trabajo, como te digo, en diferentes áreas de su vida, a veces están abrumadas, hablo en femenino porque sobre todo son trabajadoras sociales. Sobre todo esto, el sentir que no son capaces, que no son suficientes. Muchas situaciones también de desgaste profesional, de burnout, que luego tienen impacto también en la vida personal. Dificultades como para desconectar, ¿no? Muchas personas que se llevan el trabajo a casa y que sienten que ahí hay mucho desequilibrio, ¿no? Entre la vida personal y laboral. Bastante, porque muchas veces pensamos que los profesionales de la atención
que estamos especializados en ayudar a otra gente desde ese punto de vista, y aquí sí que meto psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, tenemos capacidad de gestionar todo sin que nos pase factura, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que necesitamos espacios de escape, compañeros o compañeras, donde yo que trabajo en una asociación, donde nos decimos nuestras miserias y nos ayudamos los unos a los otros, y es necesario, ¿no? Y te lo vas comiendo hasta que un día explotas, ¿no? Con lo cual, yo animo a que todo el mundo que pida ayuda y que busque algún espacio de supervisión o de esparcimiento, por lo menos. Absolutamente, es creo que imprescindible, porque somos profesionales, pero antes que profesionales somos personas y nos pasan cosas como al resto del mundo, no somos diferentes. Y precisamente esto que dices tú, el hecho de ser profesionales muchas veces es una barrera para pedir ayuda, porque ¿qué pasa? Somos buenísimos, bueno, somos tan buenos que nos dedicamos a esto, ¿no? Ayudar a los demás. Y por eso mismo nos cuesta mucho pedir ayuda y nos cuesta recibirla. Y aún hay mucho estigma al respecto, ¿no? Es como que nos sentimos malos profesionales por el hecho de necesitar ayuda de otro profesional, ¿no? Esto lo veo mucho en las consultas. Hay como mucha vergüenza a decir, me siento incapaz de hacer esto porque no soy suficientemente buena profesional, porque yo debería tener los recursos para saber resolverlo, ¿no? Y es de entender esto que decimos, que somos personas, nos pasan cosas, no somos diferentes, y es muy importante el poder pedir ayuda, y lo que decías tú también, que me parece fundamental, el poder dejarnos acompañar, tener como nuestro equipo de apoyo, nuestra comunidad, porque nuestro trabajo es tan desafiante, es muy bonito, pero es muy duro. Siempre digo que esto hay que decirlo, ¿no? Es muy duro y necesitamos contar con un sistema de apoyo para en los momentos que son muy desafiantes y que siempre llegan. O sea, en general ya es un trabajo duro, pero hay momentos que son especialmente complicados. Necesitamos esa red, ese sostén, para que precisamente pues, nos sostenga y luego poder volver a reconectar con la esperanza y seguir adelante, porque si no, no es sostenible. Mira, hablábamos antes de los casos médicos, ¿no? Me gustaría ver a un médico operándose a él de apendicitis, ¿no? Por mucho que sea el mejor, pero también me quedo en la parte de que a los médicos a veces, porque la vida es así y la gente le da por morirse, como decimos mi compañero Aito y yo, el psicólogo, a la gente le da por morirse y la que lían, ¿no? Pues es igual, o sea, decir... seguro que ese médico o médica pues tiene sus problemas emocionales por qué piensa, si ha podido hacerlo bien o mal, se cuestiona si lo está haciendo bien o mal, ¿no? Pues ahí es donde voy. O sea, con un ejemplo, el trabajo social igual. Podemos cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o mal y necesitamos otro compañero o compañera que nos eche una mano en este tipo de acciones, ¿no? Así que a todo el mundo que nos vea es interesante el poder tener un grupo de apoyo o de supervisión. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Te ha sido sencillo dedicarte a la atención directa en terapia? Fíjate, te diría que más que hablar de sencillo o complicado, en mi caso en particular, ha ido mucho de tomar decisiones que han sido retadoras o incómodas, y de hacer mucho trabajo interno, mucho trabajo de puertas para atrás, ¿no? Entre bambalinas, que digo yo, ¿no? Porque a veces proyectamos una determinada imagen, pero el verdadero trabajo se hace puertas para adentro. Entonces, en mi caso, ha ido mucho de eso, de poder hacer un proceso de reflexión interno para tomar decisiones que me han podido llevar hasta donde estoy ahora. Sí, porque a veces... puede parecer, o he recibido comentarios de, bueno, qué suerte, ¿no? Que estás donde estás. Bueno, no es suerte, es fruto de haber tomado muchas decisiones, como puede haber sido dejar un trabajo estable, ¿no? Pedir una excedencia, arriesgar, renunciar, ¿no? Es como fruto de muchas decisiones que no es que hayan sido difíciles, porque son decisiones que para mí estaban en coherencia con lo que quería, que para mí eso es algo muy importante, ¿no? Sentir que hay una coherencia entre lo que quiero, ¿no? Lo que hago. Y no es que sea difícil, pero es retador, porque implica salir muchas veces de una zona de comodidad. Entonces, una vez tomas determinadas decisiones, es como que todo
se va dando, ¿no? De alguna manera. El trabajo es el que haces antes de llegar hasta ahí. Y que si no sale, pues se busca otra alternativa, y si no sale, pues otra alternativa, ¿no? También esa parte del profesional de confiar en él para poder saber que, bueno, siempre está la otra opción para volver otra vez, pero que si no lo intentas, pues no puedes saber si vas a llegar o no. Exacto. Siempre digo que no hay lugar a error, porque cuando tomas este tipo de decisiones, pase lo que pase, has apostado por ti. Sí. Has apostado por ahí. Entonces, ahí no puede haber equivocación. ¿Qué importancia darías a hacer un buen diagnóstico para posteriormente poder hacer una buena atención? Hacer un buen diagnóstico. Bueno, creo que es importante, sobre todo para que el profesional pueda tener una orientación, pero también creo que no es lo más importante de todo. Incluso te diría que no siempre es necesario. No siempre es necesario poder llegar a un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica para poder acompañar, para poder intervenir. ¿En qué debe formarse un terapeuta? ¿Qué cualidades debe de tener como persona? ¿En qué debe de formarse para poder ser un buen terapeuta? Bueno, aquí voy a dar también mi opinión personal. Creo que es una actitud, o sea, no es tanto cualidades, sino el desarrollarnos, ¿no? Como personas, para poder tener una actitud de presencia y desde esa actitud de presencia poder acompañar a las personas que confían en nosotros. Pero como te decía, o sea, voy a ser muy clara en esto. Para mí, bajo mi mirada, es fundamental que un terapeuta haya pasado por un proceso terapéutico, por una cuestión de ética, de responsabilidad y de coherencia, porque no puedo ofrecer aquello que no ha pasado antes por mí. Puedo estudiar mucho, hacer 3 másters, leer un montón de libros, pero si yo no he recibido eso antes, si no me ha atravesado, es difícil que pueda acompañar al otro. Ya digo, desde un lugar de coherencia, si yo creo en eso que ofrezco y lo creo de verdad, tengo que encarnarlo. Entonces, siempre digo que hago terapia porque he recibido y recibo terapia. Hago supervisión porque recibo supervisión, ¿no? Para mí es una cuestión, ya digo, de ética, de responsabilidad y sobre todo de coherencia. Entonces, obviamente no es obligatorio, pero creo que es fundamental. Es interesante porque la gente a lo mejor piensa que tú has tenido que tener un problema para ir a terapia y gracias a eso eres terapeuta. Y lo que estábamos hablando fuera de micro, como a veces las buenas formaciones son aquellas que nos obliguen a hacer terapia dentro de la propia formación. O sea, que no es que tengas un problema, sino que la propia formación te ha ido formando en hacer terapia sobre ti mismo o alguien te ha acompañado en ese proceso. Totalmente. Y de hecho, si te fijas, en otras profesiones, en otras disciplinas, es algo que forma parte y no se plantea, porque ya forma parte de la cultura profesional, ¿no? En cambio, en trabajo social, bueno, no está tan integrado. Y creo que es fundamental por lo que dices tú, no porque tengamos ningún problema, sino porque tenemos el compromiso de observarnos a nosotros mismos para poder acompañar de la mejor manera a la otra persona. Porque es lo que decimos, somos personas antes que profesionales, tenemos una historia, tenemos puntos ciegos. Entonces, no se trata de ser un profesional perfecto, no se trata de eso, se trata desde la responsabilidad, ¿no? El entender que nos pueden pasar cosas, que en el acompañamiento se nos van a movilizar también determinados aspectos que tienen que ver con nuestra parte humana, y el compromiso es ese, al decir, voy a hacer terapia o me voy a supervisar para poner luz acerca de esas sombras para poder acompañar de la mejor manera. Y para ir terminando, que si no, no vamos, ¿cuál es la diferencia más plausible que hay entre el trabajo social terapéutico y el resto de profesionales? ¿Qué aportamos de más? Bueno, creo que aquí es importante entender que la terapia no es exclusiva del trabajo social, es una función que nos es propia, pero que es compartida por parte de otros profesionales.
pero lo que nos diferencia es nuestro objeto disciplinar, nuestra mirada, nuestras herramientas, ¿no? Nuestros métodos, que son diferentes. Es lo que decíamos al inicio. ¿Cuál es el objeto del trabajo social? La persona en interacción con su entorno. Tener en cuenta la subjetividad, pero la relación que tiene causa-efecto con todo su ambiente laboral, familiar, social. Eso es lo que aportamos nosotros. Y creo que es importante también aquí hacer una defensa, también lo hemos comentado con Off the Record, porque esto no va de luchas profesionales, no va de egos, hay espacio para todos y todos somos importantes y todos somos necesarios y es fundamental que colaboremos. Y es entender que no se trata, ¿no?, de ocupar espacios que no nos tocan, sino colaborar. Y ya digo, no por una cuestión de ego profesional, sino porque las personas, las familias, la sociedad nos necesitan como profesionales. Entonces, bueno, creo que es esto, que es entender que aportamos nuestra mirada propia y que es una mirada necesaria. Y por último, ¿qué podemos aportar a la salud mental en esta sociedad que parece que cada día estamos más dispuestos a apostar por la salud mental, aunque salgan programas que parece que no quieran apostar por esa salud mental, ¿no? ¿Qué podemos aportar como profesionales? Bueno, creo que aquí también somos absolutamente necesarios. A mí no me gusta mucho utilizar el término salud mental porque creo que en el imaginario colectivo ya, o sea, como lo reducimos y lo limitamos a mental, lo que pasa dentro de la cabeza, ¿no? Obviando todo el entorno. Entonces, la salud necesariamente es, ¿no?, tiene la parte bio, la parte psicoemocional y la parte social. La salud mental es lo mismo, ¿vale? La salud mental, aunque tenga este apellido mental, necesariamente es social, porque lo que sucede en nuestra vida, en nuestro entorno, tiene un impacto sobre nuestra subjetividad. Entonces, tenemos mucho que aportar, porque los factores del entorno, del contexto, nos pueden generar bienestar o malestar. Y en ese ajuste debemos intervenir los trabajadores sociales. Es importante que tengamos en cuenta eso que has dicho ahora de que los contextos sociales son los que producen un malestar y ese malestar es lo que nos lleva a tener peor calidad de vida o peor salud mental, ¿no? De cómo el contexto... Exacto. Y luego creo que también es importante entender que hay problemas que son psicosociales, que no son problemas psicológicos, esto lo hemos comentado también antes, off the record. Hay situaciones que generan malestar que no son problemas psicológicos, no son trastornos mentales, son problemas que tienen una causa social, estructural. Entonces, en estos momentos, a nivel social, hay un discurso dominante en el que tendemos como a psicologizar y psiquiatrizar problemas que son de la vida cotidiana. Situaciones, adversidades que generan malestar, pero que no son problemas psicológicos y la solución no puede venir solamente desde esa área o desde esa mirada. Los problemas sociales estructurales, la solución viene por otro lado. Una cuestión que nos decimos ya para terminar, con mi compañero, el psicólogo del proyecto, decimos, ¿no?, que una persona que no llega a fin de mes tiene más problemas de salud mental que aquella que cuando termina el mes todavía le queda sueldo, ¿no? Es decir, hay una condición social bastante importante en que algunos problemas pues se conviertan en problemas de salud mental. Absolutamente, absolutamente. Entonces, pues una persona, ¿no?, en situación de pobreza, pérdida residencial, que te dice, bueno, es que estoy deprimido, deprimida, tengo ansiedad. Claro, ¿cómo no? Es que es coherente con la situación, ¿no? Entonces, una mirada solamente centrada, ¿no?, en este malestar subjetivo sin atender a las condiciones del entorno es que es insuficiente, es que no va a resolver, ¿no? Y yo creo que ahí es lo que podemos aportar desde el trabajo social clínico, que es tener en cuenta ese malestar que tiene la persona, pero entender que hay esas condiciones, esas circunstancias sociales estructurales y nosotros podemos intervenir en el ajuste
entre ambos. Es que realmente es el gran valor que podemos aportar. Pues yo por mi parte ya he terminado. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. No sé si alguna cuestión se nos ha quedado en el tintero y si no, pues bueno, que la gente nos pregunte, nos habla abajo en el podcast y seguimos hablando con ellos. Y sobre todo espero que te hayas divertido. Sí, un montón. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, a tu casa. La verdad es que, bueno, he pasado un rato súper ameno. Me encanta poder compartir sobre estas cuestiones y, bueno, pues nada, invitar a las personas que nos están escuchando en este momento también a que sigan la conversación, a que sigan participando, que dejen sus comentarios y así seguimos la conversación en otros espacios. Pues nada, y ya que te he puesto, como yo digo, los podcasts estos no tienen ni un tiempo ni otro tiempo, sale la conversación y lo intentamos que sean cortos, pero si no, lo que se haga. Y para despedirnos, como siempre, un adiós. Adiós.